Saludo. Buenos días. Ustedes allá. Y nosotros aquí. Y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenas tardes, profesora Danilza Almengó. ¿Cómo está todo? Todo bien, profesor Josué. Aquí como cada sábado en nuestra entrega especial. Hoy hay noticias de interés. Muchas noticias, muchas informaciones que son de interés para el Magisterio Nacional. Aquí estamos para orientar, ¿verdad? Orientar esos Así procesos. es, con las mejores de las intenciones, llevando hacia ustedes lo actual. Así pretendemos, ¿verdad? Llevar informaciones e invitar a todos nuestros seguidores a que se suscriban a nuestro canal, le den like y hagan sus comentarios. Y que compartan, que hagan llegar estas informaciones a sus compañeros, con sus amigos, con los maestros, para que cada día sumemos más. Así es. Mira, Danilza, podemos comenzar con una noticia que ha impactado, ¿verdad?, al magisterio, ha preocupado a más de uno, como decimos por aquí, y es la cancelación que hace referencia en su Twitter el expresidente de la ADP, el profesor Eduardo Hidalgo, de la maestra Margarita Aquino, una maestra con más de 20 años en servicio y nombrada en el Sistema Educativo Nacional Público con 11 años. Entonces ha sido cancelada esta maestra. Vamos a ver si el equipo técnico no... perfecto, estamos viendo la imagen, ¿verdad? Esa maestra fue cancelada bajo licencia médica, según las informaciones que manejamos. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas a esta altura? ¿Verdad? Son informaciones que antes de tomar una decisión así, el Ministerio de Educación debe orientarse, agotar procedimientos. Es una situación alarmante, así, preocupante para el sector magisterial. Es recomendable que se investigue a fondo, que se siga el protocolo de lugar y que se le dé validez a que si esa docente presentó su licencia médica, las autoridades investiguen depositada en el distrito, y la cancelación fue supuestamente por abandono de sus funciones, abandono de trabajo, pero la maestra aparece seriamente enferma. Ahora tiene prueba de que había depositado su licencia médica al distrito. Entonces uno se pregunta, en estos tiempos ya, ¿verdad?, donde las informaciones fluyen, cosas están interconectadas, tanto el distrito como los centros educativos y a nivel superior, ¿verdad? Ya cuando el ministerio va a tomar una decisión así, tiene que indagar un poquito, indagar a ver qué es lo que está pasando, por qué se reporta esa maestra y darle la oportunidad de que ella se defienda. Claro, sin embargo, al parecer, según las informaciones que se publican, ese procedimiento y esa oportunidad no se le dio en ningún momento a la maestra. Entonces, son cosas que preocupan al sistema nacional educativo, sobre todo a los docentes, ¿verdad? Los docentes, claro. El docente, siempre que cuente con el cumplimiento de sus funciones, se supone que está protegido por un estatuto del docente, un reglamento de estatuto del docente. La ley de educación contempla una protección siempre que usted cumpla. Que se agote el protocolo, el cual se ve que ella presentó. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado a que se investigue el caso. Una situación parecida también, profesora, pasa con el maestro Antonio Andrés, según las informaciones y su vida también en la cuenta de Twitter del profesor Eduardo Hidalgo, expresidente de la ADP. Él reclama al ministro de Educación que revise esa situación porque, según él, el maestro tiene más de 30 años en servicio. Cuando uno ve esa cantidad de años en servicio, uno pregunta. Y en este caso hubo motivo para eso, hay un motivo específico, maestro. Según las informaciones, no había causa justificada, el maestro estaba cumpliendo con su trabajo, pero lo más grave, profesora, es que, según las informaciones, tiene más de 30 años en servicio. La ley de educación contempla
a los 30 años un proceso de jubilación ya por año de servicio, ¿verdad? Así es. Entonces, esa situación, el profesor Eduardo Hidalgo le solicita al ministro que revise eso para que se eviten posteriores atropellos. Pero tal vez no hubo algún error, tal vez que busquen la manera de darnos las informaciones, de darle las informaciones al pueblo, porque esto es alarmante, más que un atropello, es algo para llama a la atención y a la reflexión. ¿Qué está pasando? Así que solicitamos, ¿verdad?, desde este espacio a las autoridades del Ministerio de Educación, a las autoridades del distrito 0206, ¿verdad?, que agoten los procedimientos y que el trabajador se trate de una forma más delicada, claro, y las decisiones se tomen sin el temor de tener que volver para atrás o echar las decisiones para atrás por falta de informaciones, quizás porque se tomaron sin la debida previsión. Está en lo correcto, maestro. ¿Qué más tenemos, profesora? Aquí tenemos algo que me gustaría que usted explique, colabore con las informaciones. Se está hablando de un retorno a la alegría. El retorno a la alegría. Retorno a la alegría. ¿Qué es eso? Bueno, eso ¿Qué es lo que está pasando? Se nos han acercado, muchos maestros nos preguntan de por qué el Ministerio de Educación está dando una serie de talleres. Son una serie de talleres que se le están dando a los equipos técnicos de los distritos, a los equipos de orientación y psicología de los centros educativos, con la intención de que a su vez ellos lleven ese mismo taller a los docentes, a cada centro educativo. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Yo tengo una inquietud. Yo tengo una inquietud, tal vez. ¿Cuál es su inquietud? Usted me pueda dar respuesta a ello. Mi inquietud es la siguiente. En tiempo que se está presentando una alta tasa del COVID, o sea, el COVID regresó con más fuerza. Entonces se está llamando a que las escuelas se vayan a la presencialidad o semipresencialidad. ¿Cómo justificaríamos eso? ¿Están dentro del protocolo de iniciarse la presencialidad? ¿Cumplen con los requisitos sanitarios? Hay contradicción, sobre todo en la región del Cibao, ¿verdad? La regional 08 ha estado inmersa en esos talleres, y la pregunta que se hacen los docentes es por qué se está dando los talleres de regreso a la presencialidad en zonas y municipios donde no está contemplado el regreso todavía por el nivel de contagio, ¿verdad?, que hay todavía con el virus. Sin embargo, se pregunta, y también nosotros hacemos la misma pregunta, ¿por qué adelantarnos con los talleres a los docentes y a los equipos técnicos en zonas donde todavía la positividad está muy alta, y que los centros educativos, profesora, porque eso es lo que más llama la atención, los centros educativos de esa zona, hay muchos centros que no tienen ninguno de los requisitos que lo primero es que deberían de tener agua potable permanente. Ajá, los requisitos que contempla el regreso, ¿verdad?, todos los niveles de seguridad, de bioseguridad, como dicen. Entonces se está capacitando a los docentes. Sin embargo, los centros educativos, la planta física no reúne las condiciones. Y nosotros desde aquí podríamos preguntar por qué el Departamento de Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa no hace lo mismo que está haciendo el Departamento de Orientación y Psicología, que se está adelantando, está preparándose y creando las condiciones para el regreso, ¿verdad? Entonces, esa sería una evaluación de los centros, un levantamiento de las condiciones. Claro, porque hay centros aquí que no tienen electricidad más que en las oficinas, pero tampoco los baños, la mayoría de los baños no están en condiciones de recibir niños en medio de una pandemia. Pero en un principio se habló de que era un proceso gradual, ¿no?, que no iba a ser obligatorio, pero al parecer están presionando, sí, están llevando a la comunidad magisterial, diríamos. Podemos decir, ¿verdad?, desde aquí, desde este humilde espacio, que la Regional 08 se está preparando calladito, sin mucho escándalo, para ese regreso a la presencialidad.
porque se están dando los talleres y se está preparando el personal. Entonces eso no es para el futuro, eso es para ya. Bueno. Entonces, pero de todas formas, magisterio hay que reflexionar que se está poniendo en juego lo más importante que tenemos para cada ser humano, que es la salud. Entonces, si arriesgamos a nuestros docentes, a los docentes, que es lo que se comenta por ahí, a regresar a la presencialidad, a los estudiantes, entonces es digno de que se reflexione, puesto que estaríamos poniendo en riesgo la vida de toda la comunidad educativa. Entiendo que es así, maestra. Entonces, con relación al mismo tema, también vemos el último boletín, el 411 del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Ese último boletín muestra de manera palpable un incremento apoteósico de la positividad. Y estamos hablando de que supera el 24%, ¿verdad? 24.60 creo por ciento. Exacto. Dice en el último boletín que está la positividad. Entonces, por este lado, Salud Pública dice que tenemos problemas, que está aumentando la positividad, aumentando los decesos por el COVID. Y por otro lado, entonces, estamos llamando a trabajar al retorno a la alegría. Entonces, que no sea ese retorno a la alegría. La alegría tiene un nombre y es regreso a las aulas. Bien, son de las informaciones que uno quisiera, ¿verdad? Un poquito de luz, un poquito de orientación. Que nos hablen claro, que nos den respuesta, qué es lo que hay, qué es lo que se pretende, cuál es la intención de las autoridades. Porque no es justo que en una primera instancia se determinara un consenso a un año escolar virtual y que faltando tan poco para concluirlo, se tome esa decisión. Bien, entonces con relación al siguiente tema, maestro, también se vincula con lo que estamos tratando. Así es. Y es una información con relación al Colegio Médico Dominicano, ¿verdad? El Colegio Médico Dominicano está llamando a huelga, paro, ¿verdad? A nosotros no nos sorprende eso porque conocemos de la actuación del actual presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Aldo Ariel. Yo nunca he criticado al doctor porque si él está al frente del sindicato, ¿verdad?, de los médicos, del Colegio Médico, se supone que es para defender su clase. Para mediar, para solicitar diálogos. ¿Contra quién es que un gremialista de esa categoría defiende su clase? Así es, como debe de ser. Contra el patrón. Entonces, en este caso no es directamente con el gobierno central, sino con el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la ARS MAFRE. O sea, ellos ahora están hablando de la ARS MAFRE, que antiguamente era PALI, ¿verdad? Sin embargo, es un problema con todas las ARS. Ahora, la lucha de ellos contempla en esta semana que entra, por ejemplo, iniciar no tomando los afiliados de la ARS MAFRE, pero eso es PALI. Pero ya posteriormente vendrían con las otras ARS, porque es un problema con todas. Según ellos, ahí volvemos de nuevo, ahí está en riesgo la salud de muchas personas, que es algo que hay que tomar en cuenta. En medio de una pandemia. Que no se puede jugar. En medio de una pandemia. Entonces, son una serie de factores que se conjugan uno con el otro y uno desde aquí, ¿verdad?, tiene que mirar con preocupación esa realidad. Aunque la ARS ha dicho que sus afiliados que se vean obligados a buscar servicios de salud y tengan que pagar en efectivo, ellos se comprometen con hacer el reembolso de esos recursos. Vamos a ver, no es lo mismo que tú pagues sin tener que sacar dinero de tu bolsillo que pagar para que después me devuelvan. Eso así es como que nosotros, el dominicano, nunca habíamos visto eso como un negocio. El dominicano, si no tengo que pagar, no tengo que pagar, pero si tengo que pagar para que después me devuelvan, como que no, es que se escucha por ahí que, por ejemplo, cuando toca el reembolso hay que coger una lucha y nunca te devuelven completo, nunca te devuelven completo lo que te corresponde. Entonces, porque ya el dinero está en manos de otro, es difícil de recuperarlo. Esperemos que ellos se pongan de acuerdo ahí, que vayan al diálogo y resuelvan de otra manera. Creo que el ministro de Salud y el director del Servicio Nacional de Salud,
el mismo Consejo Nacional de Seguridad Social deben crear el ambiente, ¿verdad? Y llamar a esos irse a la mesa del para diálogo. que reflexionen en medio de esta pandemia. No es aconsejable ese tipo de lucha. Así es. Entonces, ¿qué más tenemos, profesora? Por acá tenemos otro acontecimiento. Bueno. Sobre los estudiantes universitarios. Ahí hay que observar la denuncia que ellos asumen, sí, que es que bien, supuestamente de comunicación, la participación del abogado Jean Christopher Pérez, ¿verdad? Donde reclama y con justa, uno analiza, ¿verdad? Tiene sus justas razones, porque él reclama que las universidades privadas, les están y yo no sé si solamente son las privadas, porque yo creo que están todas lo mismo, pero él se refiere a la privada con que están cobrando, ¿verdad? El derecho a graduación. El derecho a graduación virtual. Con el mismo monto que cobran cuando es presencial. Y cuando él detalla, ¿verdad? El porqué de su protesta, uno tiene que darle la razón, porque él dice que él lo califica de irracional, o sea que tienen que las autoridades que reflexionar sobre ello y tomar en cuenta que, como acaba de decir el profesor Josué, estamos en un tiempo de pandemia donde muchas personas no cuentan con los ingresos en esos momentos quiere hacer su graduación, quiere tener ese recuerdo. Sobre todo estudiante universitario. Exactamente, en un momento tan especial. Y en un momento que uno quiere quedarse con esos recuerdos, con ese momento vivido. Pero a ese precio hay que ver. A ese precio hay que pensar. Si es lo justo. La educación en República Dominicana sabemos que es cara. Exacto. Y yo creo que en medio de esta pandemia, donde todos los sectores han flexibilizado, ¿verdad? Han entendido que no siempre se gana. Yo creo que las universidades ganarían mucho si toman en consideración esos argumentos que tienen los estudiantes de las universidades, estudiantes de término, ¿verdad? Eso es que así. Van al proceso de graduación y le están cobrando una graduación desde su casa. Virtual. Y yo le puedo decir, maestra, que yo recientemente pasé por ese proceso. Terminé una especialidad y me gradué en la sala de mi casa, donde no hubo que invertir en un espacio. De mi casa, no hubo que alquilar el traje, no hubo que ir a la instalación de la universidad, y tampoco la universidad tuvo que hacer esa gran inversión. Sencillamente fue habilitar una página, un espacio en una plataforma para transmitir y dictar los nombres de cada uno de los graduandos. Bueno, entonces, es importante que revisen, porque no es que no cobren, pero que sean justos, que sean racionales. A mí me tocó pagar mi chelito. Y la verdad o paga o paga, sería la opción. Pero que es un asunto que viene hace tiempo reclamándose. También lo mismo que tiene que ver, mira, yo terminé, o el grupo terminamos esa especialidad de manera virtual. Sin embargo, pagábamos reinscripción, pagábamos los mismos costos como si fuera en un aula. Como si no estuviésemos dentro de lo que es la virtualidad. Así. Entonces ahí es donde queremos que las autoridades rectifiquen, reflexionen, piensen si es lo justo. Sabemos que hay gastos que siguen corriendo, pero podría hacerse un reajuste, podría hacerse una valoración, y como le digo, que no sea algo excesivo. Yo creo que la universidad saldría ganando si toman esa Así es. Otro asunto se da, maestra, con los colegios privados, los dueños de colegios privados. ¿Qué pasa con los colegios? Nos reclaman de manera insistente. No sé si usted se dio cuenta que en el transcurso de esta semana se dio clase en diferentes plazas públicas en la capital. Estuvimos apreciando donde es una muestra y una forma de protestar, podríamos decir, inteligente y consciente de parte de ellos, porque ellos iban allí donde está todo el público y lo consideraban a ellos como sus estudiantes, ¿verdad? Impartían su clase, y yo considero que fue una forma inteligente para protestar. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen, la gente anda con sus niños para arriba y para abajo en las plazas comerciales. A eso le agregan que el Ministerio de Educación le está permitiendo a las escuelas públicas en muchas zonas del país abrir sus puertas a la semipresencialidad. Sin embargo, a ellos no se lo permite, ni usted y yo y nuestros televidentes, ¿verdad?
sabemos que la mayoría de esos colegios privados tienen mejor disciplina, tienen más controles con los niños, quizás por la cultura, ¿verdad? Que vienen esos niños, y tienen más facilidades para mantener los protocolos que la mayoría de las escuelas de la República Dominicana. Entonces, hay como una contradicción, Pero volvemos a lo mismo, maestro Josué. Aquí hay que ver por qué los colegios privados llaman, es igual que el retorno a la alegría. Podríamos hacer un paréntesis ahí, donde se está invitando a la presencialidad. Un colegio puede ser que tenga las posibilidades idóneas para afrontar una presencialidad más que una escuela más que la escuela pública. Pero es que estamos en momentos muy difíciles. En el caso de los colegios, ellos también actúan a solicitud de los padres, porque los padres que tienen sus niños en colegio privado son en su gran mayoría de nivel medio, ¿verdad? Son lugares donde hay un poquito más de cuidado. Sin embargo, ellos presionan porque cuando el niño queda en la casa tiene que quedarse un adulto con él, y los padres trabajan mucho. Tienen también que pagar el cuidado de lo mismo. Sabemos que es difícil. Pensando en la parte monetaria, de parte y parte, ¿verdad? Los padres pagando un dinero porque se viene a su casa, y pero es que no podemos eludir una realidad. Es que cuando esos muchachos entren a los colegios, a las escuelas y se reúnan nuevamente, no podemos garantizar que no haya un rebrote, que no haya un aumento como se está viendo actualmente. Nosotros vimos la muestra con el regreso de aquellos 48 municipios. Ya de esos municipios hubo una gran parte que tuvieron que regresar a la casa. Entonces, eso es un termómetro, como dicen nosotros, de cómo pueden ir las cosas si regresamos. Entonces, hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes. Creo que lo que conviene es el consenso de parte y parte, tanto los colegios privados con el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Educación con la Asociación Dominicana de Profesores para el sector público, y con los padres. Que se evalúe la situación, que se concientice y se valore que si después de haber reabierto algunos centros hubo una falla. Sí, entonces con relación a ese regreso, volvemos a lo que decíamos al principio. Soltamos al Ministerio de Educación a través del Departamento de Mantenimiento de Infraestructuras Escolares que se adelante, que no espere que llegue al municipio X o Y la orden de que va a iniciar para entonces comenzar a reparar la escuela, porque reparar la escuela en la condición que se confirmen las realidades de los centros, de algunas que nosotros conocemos, y usted sabe, ¿verdad?, lo que le llevaría meses. Sin embargo, nos estamos adelantando con el taller de Retorno a la Alegría, un taller que se hace en 2-3 días de manera y a todo el personal docente, donde habrá un protocolo a agotar muy intenso, pero que todo eso no es factible para garantizar lo que es la salud y garantizarle a nuestra comunidad educativa que no habrá una elevación de la tasa de COVID. De positividad. Entonces, en este mismo espacio habíamos ya comentado cuando comenzó la petición por parte del Ministerio de Educación a solicitarle a cada centro que elaborara un plan de regreso. Así es. Y en aquella ocasión nos preguntaban ¿para qué un plan de regreso si no estamos dentro de los estándares, el protocolo niveles que indica? ¿Qué pasa? Que se estaba adelantando. Entonces, lo que queremos y lo que quiere el Magisterio Nacional es que esas mismas previsiones se tomen con la adecuación de los centros educativos, que se vaya a reparar esos centros que son construidos hace años y que quizá el Estado como Estado no ha pasado por allá de manera a hacer una reestructuración de manera conjunta, y son los equipos de gestión de los centros que han estado adecuando las áreas que permiten los pocos recursos que llegan a través de las juntas descentralizadas. Maestra, me dice nuestro director técnico que el tiempo se ha acabado. Aquí el tiempo corre rápido.
Entonces, nosotros quisiéramos seguir aquí, pero llega el momento en que hay que despedirse. Hasta la próxima Ha sido un semana. placer, hasta la próxima entrega. Denle like y compartan la presentación. Así es, gracias.